Damos gracias a Dios por su compañía y apoyo a este espacio de reflexión con el pastor Alfonso Villamarín. El día de hoy el sermón nos muestra cómo el sufrimiento es inherente al ser humano, pero también nos muestra cómo tenemos un sumo sacerdote el cual se compadece de nuestro dolor y angustias porque él vivió lo mismo. Escuchemos, antes de entrar en materia, esta hermosa canción. Gloria a ti, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a los sumos exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tú eres nuestro Señor. A ti sea toda la gloria. Te adoramos, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Bienvenidos. Y después de haber escuchado esta linda canción, vamos a edificarnos con la palabra de Dios. Vamos al Salmo 102, versículo 1 al 11. Leo la palabra del Señor. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invoque. Porque mis días se desvanecen como el humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Me desvelo y soy como un pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me deshonran mis enemigos, los que se burlan de mí. Ya se han conjurado en mi contra, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como una sombra que se va, y me he secado como la hierba. ¡Qué cuadro este que nos presenta la palabra de Dios! Y en realidad es el drama del ser humano. Sufrimiento y dolor, aflicción y lágrimas, tribulación y angustia. Y todo comienza con el pecado, porque el pecado nos separó de Dios. El pecado nos mató espiritualmente y entonces viene el miedo, viene el egoísmo y el orgullo del ser humano, y entonces comenzamos a vivir las experiencias del sufrimiento familiar, por los conflictos, por las separaciones, por los divorcios, por problemas y frustraciones con los hijos, por las crisis económicas, por el desempleo que trae preocupación y afán y angustia. Vivimos la experiencia de la soledad, vivimos la experiencia de la depresión, de la ansiedad, del estrés, y así un sinnúmero de problemas, angustias, aflicciones, situaciones que afectan al ser humano. ¿Y qué hace el salmista cuando está viviendo esta experiencia? Entonces nos dice que él acude a Dios, ora, busca la presencia del Señor, y entre otras cosas dice: no escondas de mí tu rostro. No escondas de mí tu rostro. Es la expresión de un afligido, de uno que está en tribulación, y debe ser nuestra actitud también. Cuando él menciona esto de no escondas de mí tu rostro, tenía que ver con aquello que para los judíos era tan supremamente importante, y que nos lo menciona en el libro de Números, el capítulo 6, versículo 22 al 27, más conocido como la bendición sacerdotal. Es la bendición de Dios para el pueblo, y tiene que ver con
el rostro de Dios sobre el pueblo, el resplandor de Dios para con su pueblo, la presencia de Dios que trae toda bendición para el pueblo, para el ser humano. Por tanto, él clama de esta manera, buscando esa presencia de Dios, porque para el judío, si no tenían esto, todo andaba mal. Y en realidad así es, pero si Dios está presente, las cosas están bien, aunque tengamos que enfrentar situaciones, porque de todas ellas Dios librará. Y entonces tenemos que ir a la epístola de los Hebreos, el capítulo 4. Pero antes de leer los versículos del capítulo 4, entonces tenemos que decir que esta epístola comienza con Dios hablando en donde Él resplandece a la humanidad, porque ahora habla, se manifiesta a través de su Hijo a esta humanidad. Es la manifestación del mismo Hijo de Dios, en donde Él habla y dice es superior a los profetas que eran utilizados para traer palabra de Dios al pueblo, pero el Señor es superior a los profetas, pero también nos dice superior a los ángeles, y más nos dice es superior a Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel y el gran legislador de este pueblo. Pero Cristo es superior a Josué. Y entonces nos habla cómo Josué introduce al pueblo a esa tierra prometida y supuestamente les da el reposo. Pero Cristo es superior porque Él trae el verdadero reposo, el verdadero solaz y descanso para el ser humano. Y a partir del capítulo 5 de Hebreos, entonces nos comienza a hablar cómo Cristo es superior a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y su descendencia ejercía este sacerdocio en donde ellos estaban delante de Dios para mediar por el pueblo. Se identificaban con el pueblo, se compadecían e iban a Dios a favor del pueblo. Pero Cristo es superior. Y entonces en el capítulo 4 les mencioné, capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esto de por tanto está uniendo lo ya mencionado con esto que ahora nos está hablando. Por tanto, si tenemos a Jesucristo superior de lejos a cualquiera, dice entonces, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, que habiendo llevado a cabo esa obra redentora, en donde por su sangre expió los pecados del ser humano y selló un nuevo pacto. Entonces, muriendo y resucitando, asciende a los cielos, en donde el verdadero tabernáculo, que tenía que ver con el atrio, con el lugar santo y el lugar santísimo, en donde aquí en la tierra y humanamente el sacerdote al lugar santísimo entraba solamente una vez al año y tenía que traspasar el velo que dividía, pues Jesucristo traspasó los cielos, ascendió y entró a ese verdadero tabernáculo, a la presencia misma de Dios, y sentarse a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Él sí que sabe identificarse con nosotros, Él sí que puede interceder por nosotros, y esto es algo supremamente importante, la intercesión de Cristo a favor nuestro, tan importante pero tan descuidada por nosotros, la iglesia del Señor. Y por eso en Hebreos, el capítulo 7, el versículo 25,
Hebreos 7:25 y Romanos 8:34 nos hablan de esa intercesión de Cristo delante del Padre a favor nuestro. Gracias a Dios tenemos ese sumo sacerdote. Gracias a Dios tenemos ese intercesor, que no es uno que no nos entienda y que no pueda compadecerse de nosotros. Por el contrario, porque entonces, teniendo tal sumo sacerdote, dice el final del versículo 14, retengamos nuestra profesión, es decir, perseveremos en nuestra vida cristiana, sigamos adelante, retengamos nuestra profesión cristiana, porque tenemos a uno que está con nosotros, que hace resplandecer su rostro sobre nosotros, que intercede por nosotros. Y entonces continúa, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aclara, pero sin pecado. Así es. El Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre en las alturas, puede compadecerse de nosotros y mediar ante el Padre por nosotros, porque de pronto pensamos, bueno, Él es Dios, Él está en el cielo, ¿qué nos va a entender en nuestro sufrimiento? Pero Cristo, el Hijo de Dios, precisamente se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros y experimentó toda clase de tentaciones, sufrimientos y dolor. El Señor Jesús fue tentado en muchas ocasiones. El mismo diablo le tentó, y le tentó a través de ser popular, le tentó a través de lo material. Allí en el desierto, cuando estaba en aquel ayuno, fue tentado con obtener la gloria y los reinos de este mundo de una manera facilista, pero el Señor no cedió a la tentación. Fue tentado cuando las gentes quisieron hacerle rey y poder obtener un reino, un reinado, sin tener que ir a la cruz. El Señor fue tentado de muchas formas, pero vivió también nuestra debilidad humana en el sentido de que Él también se cansó, Él también lloró, Él también sintió hambre, Él también necesitó descansar, dormir. El Señor Jesús vivió la experiencia de la persecución, de ser hostigado, de ser buscado para ser asesinado. Sufrió el desplazamiento juntamente con su familia. Sufrió las injusticias, un juicio injusto. Sufrió el desprecio de las multitudes. El Señor Jesucristo vivió toda clase de experiencias que nosotros los seres humanos las vivimos, las sufrimos. Él sin pecado. Si Él vivió alguna experiencia con el pecado, fue cargando con nuestros pecados, cargando con nuestros males. Él expió nuestras culpas y, habiendo llevado a cabo una perfecta obra redentora, ascendió a los cielos, y allí, sentado a la diestra del Padre, Él puede interceder por nosotros. ¿Sabe qué dice? También referente a esto del sufrimiento del Señor, aquí en el capítulo 5, el versículo 8 y el versículo 10. Perdón, 8 al 10, dice: y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Permítame, leo también el versículo 7. Creo que es importante leerlo. Y dice, y Cristo
en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, versículos 7 al 10, más completo. Ahí nos menciona cómo el Señor vivió angustia, sufrimiento y dolor, y tuvo que clamar también al Padre con lloro, con lágrimas, un gran clamor. Así fue la vida del Señor. Él buscaba permanentemente esa comunión con su Padre y buscando ese socorro oportuno. Y aquí el ser librado de la misma muerte. Recordemos allá en el Monte de los Olivos, cuando se acercaba ya la hora de su muerte, ese clamor que nos menciona de manera particular el Evangelio de Lucas, en donde él clamó, lloró, sudó como grandes gotas de sangre. El Señor vivió profundamente la angustia, el dolor, el sufrimiento. Por eso, precisamente por eso, Él puede entendernos, Él puede compadecerse de nosotros, Él puede socorrernos y ayudarnos. Claro que Él nos entiende. Él vino a identificarse con nosotros, a vivir nuestras experiencias, y dice, aprendió obediencia, fue perfeccionado, y entonces ahora puede ser ese gran sumo sacerdote. Ese es el Señor, ese es nuestro intercesor. Es Él quien hace resplandecer su rostro sobre nosotros y nos concede su presencia en medio de nuestras angustias, de nuestro dolor y nuestra aflicción, para sacarnos adelante. Por eso el versículo siguiente nos dice, el 16, 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Repito, Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente delante del trono. Nos invita para que, teniendo nosotros ese mediador, podamos ir con toda confianza, porque el Señor obtuvo una gran victoria para nosotros. Confiadamente, porque tenemos uno que nos entiende, uno que puede compadecerse de nosotros, uno que sufrió lo que sufrimos, uno que media ante Dios el Padre por nosotros, para perdón de nuestros pecados y para socorrernos en medio de nuestras aflicciones. Con toda fe, confianza y seguridad podemos ir a Dios. En medio de lo que podamos vivir, no importa qué, lo importante es cómo obramos nosotros, qué actitud tenemos, qué decisiones tomamos. Y la mejor decisión y la mejor actitud es ir a Dios, buscar al Señor, y lo podemos hacer con toda confianza. ¿Qué pasaje, qué versículo más expresivo en esas promesas de Dios para ayuda y socorro del ser humano? Qué hermoso versículo. Y sigue diciendo, al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. El trono de gracia para obtener gracia. No un trono de juicio, sino un trono de gracia, es decir, en donde recibimos lo que no merecemos. Recibimos el favor de Dios,
el don de Dios, la bendición de Dios que no merecíamos. Pero con ese mediador, entonces obtenemos esa gracia, ese favor y esa bendición de Dios que tanto necesitamos y que podemos obtenerla por fe acercándonos a este trono de gracia para alcanzar misericordia. Sí que necesitamos misericordia, porque si no fuera por la misericordia de Dios, lo único que recaería sobre nosotros sería juicio, castigo y condenación, que es lo que merecemos. Pero por misericordia no obtenemos tal juicio, sino obtenemos gracia, bendición, ayuda, restauración. Y dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Un oportuno socorro a tiempo. El socorro que necesitamos. Y así como Cristo en los días de su carne clamó con qué sentimiento, fe y profundidad al Padre que le podía librar, nosotros igualmente, y como aquel Salmo 102 que leímos, en donde el salmista clama a Dios, en donde el salmista clama porque no se esconda el rostro de Dios y obtener ese socorro oportuno en medio de tantas aflicciones. Nosotros, en medio de nuestras aflicciones, de nuestras luchas, de nuestros conflictos, de nuestras profundas necesidades, de nuestra restauración espiritual, de la necesidad del perdón y de esa ayuda en todo sentido, y poder obtener paz en el corazón y poder tener seguridad de salvación, poder tener la certeza del perdón y poder ver la mano de Dios levantándonos en medio de las situaciones y trayéndonos ese descanso, ese solaz, esa compañía, esa divina presencia. Nosotros podemos obtenerla si nos acercamos confiadamente a este bendito trono de gracia, porque allí tenemos a ese bendito mediador que es Jesucristo. No hay otro. No importa a quién busquemos, a quién acudamos, qué religión o qué esfuerzo humano. No hay otra forma de oportuno socorro para el ser humano que no sea a través de nuestro gran sumo sacerdote, que ya mencionamos es superior a todos. Claro, Él es el Hijo de Dios, que siendo Dios se encarnó y habitó entre nosotros, dándonos a conocer el camino de la restauración, de la salvación, el camino para obtener respuesta a las grandes necesidades del ser humano. No es el hombre quien tiene la respuesta para el mismo hombre. No es un gobierno, no es el político, no son las filosofías de los hombres, no son las religiones, no, es una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Así que, como nos lo menciona las Sagradas Escrituras, retengamos nuestra profesión cristiana. Decidámonos por esta profesión cristiana, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, entonces podemos tener la seguridad de uno que está para socorrernos, que está para ayudarnos, para levantarnos y sacarnos en victoria en medio de este drama, de este sufrimiento, de estas vivencias dolorosas del ser humano. Pero el Señor vino para levantarnos, para restaurarnos, para acercarnos a Dios,
para darnos salvación y una verdadera esperanza que tanto necesitábamos. Gracias a Dios por esta palabra, pero gracias a Dios al Padre por Jesucristo, y gracias a Cristo porque Él decidida y voluntariamente vino a socorrernos. Acerquémonos pues a Él, y en este momento hagámoslo con una oración, también sabiendo que Él escucha y que Él responde. Padre, en el nombre de el bendito Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, nos acercamos a ese trono de gracia, para alcanzar esa misericordia que tanto necesitamos, para hallar ese oportuno socorro, y estamos seguros que lo obtenemos. Por tanto, yo oro y ruego a ti, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada uno de los que ha escuchado este mensaje, y en medio de sus dificultades, de sus luchas, necesidades y problemas, cualquiera que sean, que tu rostro, Señor, resplandezca para ellos, y que la bendición de Dios caiga sobre sus vidas. Esa gracia de Dios, ese don de Dios, esa misericordia de Dios, ese oportuno socorro. Señor, bendice a cada uno de los que me escuchan, que ellos puedan ver tu gloria, tu rostro resplandeciendo, Señor, y las maravillas tuyas a favor de ellos. Porque aunque en esta vida siempre tendremos que enfrentar situaciones difíciles, podemos contar contigo sabiendo que siempre nos sacarás en victoria. Señor, abre el entendimiento del ser humano, abre los ojos de los hombres, resplandece con tu luz a ellos, y que entendamos la necesidad de acercarnos a este trono de gracia, reconociendo nuestra condición de pecadores, reconociendo nuestra debilidad y reconociendo que solo en ti tenemos respuesta para esta necesidad. Y bendícelos y bendíganos, Señor Dios mío, porque todos te necesitamos de la misma manera, Dios. Sea, Señor, tu gracia, misericordia, bendición sobre nuestras vidas, oh Dios del cielo. Y te agradecemos. Muchas gracias, oh Dios, por tales bendiciones. A ti sea la gloria, ahora y para siempre, Señor. Amén.